Amables telespectadores, tengan ustedes muy buenas tardes. Una vez más, desde La Turbina, hotel, bar, restaurante y centro de eventos en la Villa Coihue, un lugar para disfrutar. Una vez más, también gracias a Imal y Asociados, una empresa de ingeniería, de construcción, al servicio del Valle Central, la zona de los lagos, la octava región y Chiloé. Una vez más, como decíamos, en las pantallas para llevarles a ustedes una edición más de este programa Puntos de Vista en Zona Cero Canal con su amigo y servidor Alejandro Cárdenas Vidal. Estimados telespectadores, hoy día estamos con una nueva locación, siempre desde La Turbina, y estamos en compañía de un hombre a quien le vamos a dedicar este programa porque consideramos de un alto interés su temática, porque consideramos de un alto interés el aporte que él ha hecho a Nacimiento, a su vez a esta zona. Él no cuantifica seguramente todo lo que ha hecho, todo lo que ha aportado, y por eso decidimos a través de Zona Cero Canal tenerlo aquí. Ha sido un gusto recibirlo y sé que este programa va a ser de un alto interés en las comunidades a las cuales llega nuestro programa, que son Nacimiento y Negrete. Nuestro invitado de hoy es un amigo, es una persona con la que tengo bastante confianza, es un nuevo amigo para Zona Cero Canal y seguramente muchos de los que nos están viendo en su casa hoy se van a recordar muy bien. Me refiero a Hugo Rodolfo Gallegos Bravo, para los amigos conocido como Fito Gallegos. Fito, bienvenido, buenas noches, un gusto tenerte por aquí. Para mí también es un placer poder asistir. Muy bien. Nuestro hombre que nos acompaña hoy es un hombre muy modesto, así que las palabras van a ir brotando de a poco. Él tiene mucha relación con Nacimiento, toda vez que es de profesión técnico electrónico, ha sido creador de varias radioemisoras en esta zona, entre esas Radio Nahuel FM, la primera radio FM en la provincia de Malleco, pero ojo, él a su vez ha sido la única persona y el creador de la primera radio FM en Nacimiento, que se llamó Alonso de Rivera, que funcionó en calle Baquedano primero y después en Villalegre 758, lo que hoy son las instalaciones de Radio Nacimiento. Ha hecho docencia en el Liceo Juanita Fernández, en el Liceo Los Nogales en Angol, pero también hoy lo trajimos porque es un artesano de la historia, como él se define, pero para nosotros es mucho más que eso. ¿Ya? Fito tiene varias publicaciones que son las que hoy adornan mi mesa y a su vez también es un hombre que ha creado el museo que se llama Julio Abasolo, el museo histórico de la comuna de Angol. Así es que para nosotros, Fito, un agrado poder entrar, digamos, en esta materia, en esta conversación contigo. Tú tienes un sentimiento familiar con Nacimiento. Cuéntanos cómo son esas cosas, cómo viene tu descendencia, qué es lo que te liga a esta historia tan regional. Bueno, en primer lugar, mi abuelo fue un nacimentano de los antiguos, Leoncio Gallegos Hidalgo. Él comenzó primero trabajando en la policía, después fue alcalde, y dentro de su obra se cuenta el mercado de Nacimiento de aquella época, de la década del 40 aproximadamente, 1940. Y además puede ser un dato interesante para los que están escuchando, que la gente antigua de Angol es nacimentana. Sus orígenes están de acá, están en la claro. comuna de Nacimiento. Al llegar Cornelio Saavedra en 1862, con su plan de avance de frontera, partió desde Nacimiento hacia Angol, y desde aquí alrededor de 900 soldados y un poco más de 100 civiles, y todos los civiles eran ciudadanos nacimentanos. En el caso de la familia Sepúlveda, la familia Bunster, había mucha gente aquí en Nacimiento que colaboró con la fundación de Angol. Luego, cuando se fundó Temuco en 1881, la gente antigua de Temuco era de Angol.
O sea, así poco a poco fueron desplazándose hacia el sur. Así fue. Ya. Y es interesante recordar porque frente al recinto de nacimiento, el fuerte de nacimiento, desde ahí, por el río se fueron 21 lanchones, con todos los bagajes de la fundación. Hablamos del río Vergara aguas arriba, ¿cierto? Aguas arriba, correcto. Y los soldados partieron a través de la hacienda Maitenrehue, que era de don Bartolomé Sepúlveda, una hacienda de aproximadamente 22.000 cuadras, es decir, que daba a la salida de nacimiento hasta prácticamente la llegada de Angol. Entonces se fueron por ahí los soldados para fundar Angol. Y además hay otro dato que recuerdo bastante importante, sobre todo con Coihue. Ya. Coihue cuenta con el primer propietario de la Araucanía. Nómbrese, por lo menos por mí, propietario a aquellos que tenían título. Ya. Porque hablamos de don Rosauro Díaz. Ya. Tengo entendido que la casa estaba exactamente ahí mismo donde hasta hace poco tiempo el terremoto y el tiempo la echó a tierra. Pero don Rosauro Díaz tuvo en aquellos años una cesión el año 1845 por el general Cruz. Entonces él es, por lo menos lo digo en un libro que todavía no lo he publicado, pero está terminado, que es la historia de la propiedad. Ahí consigno yo ese dato de que es el primer propietario de la Araucanía. Y como segundo propietario nombro a don Domingo de la Maza, que se estableció en Renaico, que es el primer renaiquino en los terrenos que habían sido del cacique Francisco Mariluán. Y por el lado de la cordillera tenemos a la familia de Sepúlveda, de don Bartolomé Sepúlveda, que tienen título a partir de 1855. O sea, hay toda una historia, estamos sentados en historia. Claro. Estamos precisamente eso. Y como estamos hablando de historia, queremos contarle también a nuestros telespectadores de que por qué es importante estudiar o saber de historia. Esto nos dice desde dónde venimos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. Correcto. Las sociedades se mueven de acuerdo, ¿no es cierto?, a sus raíces, ¿eh? Y eso nos permite tener una identidad. Cuéntanos algo respecto de la llegada de los españoles, especialmente, digamos, de los tiempos de don Alonso Rivera, que tienen que ver con Nacimiento, con Angol, con toda esta zona. Mira, un poco antes de don Alonso de Rivera, que él ya se refiere al año 1600, pero un poco antes, en 1551, don Pedro de Valdivia ordenó a Juan Negrete que incursionara en estas tierras, y fue el que descubrió el Bao, aquí en Negrete, y que era la puerta de entrada hacia territorio mapuche, porque la frontera estaba aquí, la frontera del territorio... Siempre fue el río Biobío. Siempre fue el río Biobío. Entonces, desde ahí que se puede decir, hablar algo de la existencia de Coihue. Ya. Desde don o sea, podemos decir que Juan Negrete. Don Juan Negrete, la comuna de Negrete precisamente llevará su nombre, me imagino, en honor a este hombre. Por supuesto. Él fue... ¿Y el Vado ese, dónde está ubicado tú? ¿Tienes algún antecedente histórico que avale esto? ¿Dónde exactamente más o menos se encuentra? Bueno, figura, me parece mucho, porque yo tengo un plano que así lo consigna, figura en la única parte donde era vadeable el río ¿Biobío? Biobío. Ya. La única parte, porque era un río que se le tenía miedo, de muchas tropas de Pedro de Valdivia quisieron cruzarlo y tuvieron bastantes problemas, hasta que Juan Negrete descubrió este vado, y ahí ya hubo facilidad. En este caso, Negrete es famoso por sus parlamentos,
Bueno, yo ¿Los recuerdo... parlamentos, tú estás hablando de los parlamentos mapuche? Claro. Los parlamentos mapuche comienzan en 1726, en 1771, en 1793, y uno de los últimos grandes parlamentos fue por el mismísimo Ambrosio O'Higgins, en 1803. Y por eso es famoso. ¿Por qué? Porque era la puerta de entrada al territorio mapuche. Correcto. Entonces, digamos, el pueblo mapuche no iba a permitir ir a parlamentar en la mitad de su territorio. Tenía que ser en la entradita. En la frontera. Claro, por eso de ahí la importancia de Negrete. Ahora, ¿cómo vamos desplazando, cómo se va adentrando el ejército español, ¿no es cierto?, en la zona, digamos, ya entrando a la 9ª región? ¿Cómo lo va haciendo? Desde nacimiento, nos decías tú, aguas arriba, en un comienzo, pero bajo la dirección de qué generales que tú recuerdas de la época. En primer lugar, la primera... ¿Expedición? Claro, las primeras expediciones, estoy hablando de las de Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia, primero que nada, funda Concepción, en este caso donde está hoy día Penco, ahí quedaba Concepción. Y después incursiona en el sur y queda fascinado con las tierras que él llamó la capital, que iba a ser la capital del reino, la imperial, que es donde hoy día está Carahue. Carahue, la ciudad, el lugar de la ciudad, que significa en mapudungún. Entonces, a don Pedro de Valdivia le faltaba un punto intermedio. Por lo tanto, el punto intermedio viene a dar justo en Angol. Y en los terrenos del cacique Encol encuentra él propicio para fundar la primera ciudad de Encol, o Engol, como se le llamaba antiguamente. Actualmente Angol. Angol. Ya, ahora, para conocimiento de nuestros telespectadores, ¿cierto? Angol ha sido fundado 7 veces. Eso es lo que tú nos mencionabas y claro, que nosotros podemos apreciar a través de la historia. ¿A cuál, digamos, de todas las ubicaciones corresponde? La actual, me imagino, será la última, ¿no? Claro, sí, la última, la que se fundó ahí, digamos, lo primero que se hizo fue diseñar la plaza y la cárcel en Angol, en el Angol de 1862, el plan de avance que llevaba programado don Cornelio Saavedra Rodríguez. Y el Angol es curioso porque pertenece a una de las 7 ciudades más antiguas de Chile. Angol fue fundado por primera vez el 24 de octubre de 1553, luego 1500... O sea, estamos hablando prácticamente 12 años después que llegó Valdivia a Santiago, ¿no? Claro, por eso, digamos, las primeras ciudades eran La Serena, Santiago, Concepción, La Imperial, y entre esas 7 estaba Angol. Pero llamémoslo así, el territorio se acababa, después fue primero nacimiento, se acababa aquí el territorio, posterior a la... Eso fue por la resistencia ardua y feroz que ofrecieron los mapuches, ¿no es cierto? Claro. Y fíjate que Angol fue fundado en 1553, 1555, 1559, en 1610, en 1766 y en 1862. Yo creo que había un odio parido hacia la ciudad porque representaba un enclave dentro de un territorio. Una punta de lanza enquistada en territorio mapuche. Por eso molestaba tanto. Ahí he escuchado algunas teorías, algunas visiones. Me gustaría saber tu impresión. ¿Por qué algunos historiadores hablan de mapuche y araucano? ¿Cuál sería esa diferencia si es que la hay? Claro, eso no tiene más que ver que la semántica. Es solamente semántica. Es semántica. En primer lugar, el que llamó araucano al pueblo mapuche fue don Alonso Ercilla.
Y tú eres un experto en la, en la araucana, pero por favor, fanático, un pedacito así, chiquitito, Bueno, a ver, primero voy a recordar algo de la araucana, que es una pena que en los colegios se confunda. Hasta en las universidades he escuchado un disparate de tomar como primera estrofa de la araucana esa que dice Chile fértil provincia, de regiones antárticas famosas. Bueno, esa no es la primera estrofa de la araucana, esa es la sexta estrofa. La primera estrofa de la araucana es: no las damas amor no gentileza, de caballeros canto enamorado, ni las muestras regalos y terneza de amorosos efectos y cuidados, que a la cerviz de Arauco no domada pusieron duro yugo por la espada. Bueno, esa es la... Esa es la primera estrofa de la araucana. Claro, esa fue la primera. Y la contribución de don Alonso Ercilla fue que tal vez en el fuero interno él pensó que los llamados por él araucanos iba a ser pan comido. Entonces, ¿qué es lo que hizo? No los desprestigió, los ensalzó, porque pensó que iba a ser una victoria fácil. Y si él los denostaba a través de su obra, la conquista iba a quedar disminuida. Claro, y su a los obra, ojos del rey. Claro, a los ojos del rey era una cosa nada, porque le habían ganado a unos, entre comillas, salvajes. Yeah. Entonces, al ensalzarlos tanto, él pensaba que su victoria, la del pueblo español, iba a ser más grande. Mucho mejor conceptuada en las más cortes. sonora. Claro. Y como decimos en buen chileno, se pisó la huasca, porque no pudo. No pudo. Entonces, bueno, y él también le trajo varios problemas el hecho de escribir la araucana, porque por ahí casi estuvo por morir. Y en la última estrofa, él se apena un poco de lo que había hecho, como que se arrepiente un poco. Dice en la última estrofa: y yo que tan sin rienda al mundo he dado el tiempo de mi vida más florido, y siempre por caminos despeñados mis vanas esperanzas he seguido. Visto el poco fruto que he sacado y lo mucho que a Dios tengo ofendido, de ahora en adelante será razón que llore y que no cante. Qué bien. Entre otras cosas, tú también eres poeta, ¿no? Sí, me gusta la poesía, me gusta harto, aunque mi poesía a lo mejor puede ser un simple balbuceo poético nomás, pero me gusta. Pero es una de tus facetas. Sí, me llega, a pesar de lo viejo y duro de pellejo, me llega a enternecer la poesía. Me gusta mucho. Fito, tú eres un gran recopilador. Tú tienes una facilidad para encontrarte con cosas del pasado. Yo sé que esta es tu pasión y yo quiero contarle a nuestros telespectadores, me voy a poner los lentes porque tenemos aquí en la mesa una primicia que tú nos trajiste tan gentilmente y que vamos a mostrar en este momento, un diario que se llama El Vergara, que sería uno de los primeros diarios que circuló en Nacimiento y que, ojo, la fecha, ¿ya? Esta edición de El Vergara es de Nacimiento, dice Nacimiento 24, marzo 24 de 1877. Ahí está. ¿Se alcanza a ver, señor director? O sea, ya teníamos imprenta en Nacimiento. ¿Y qué imprenta? Porque muy buena calidad de imprenta. Y buena calidad, y en el año 1877 aparece esta publicación. Después tenemos otro documento que tú nos has traído, que se llamaba, otro periódico, que se llamaba El Nacimentano. Dice periódico político, literario, comercial. Y tiene fecha de abril 2 de 1916. Aquí le robamos algún material al Museo de Angol. Bueno, ha sido una gentileza de tu museo traernos y otros documentos, porque también tenemos por ahí, ¿no es cierto?,
una foto que data de qué año es la foto de la estación de Coihue. 1919. Y era un lujo, ¿eh? Claro, era como un salón de hoy día, salón VIP. Exactamente. Y por aquí también tenemos una letra, ¿ya? Una letra de cambio, un pagaré que está girado a la orden y disposición, dice, de don Mauricio Gleisner y compañía. La cantidad de 16 pesos, dice, 0,2 centavos. Esta data del año, dice, nacimiento marzo 13 de 1874, cuando ya existía la casa Gleisner, o la ferretería, era una ferretería, Ferretería, una que casa nace en comercial, nacimiento. claro, nació en nacimiento, ¿cierto? ¿Mm? Y el prestigio que tenía don Mauricio Gleisner, que le permitía comprar en el extranjero a sola palabra. ¿Así? Así era de prestigiado, y estoy hablando a nivel mundial, pues no nacional. Cuenta la historia, no sé si estoy equivocado, que la casa comercial de don Mauricio Gleisner se abastecía desde Concepción vía fluvial, ¿no es cierto? Claro, era común y habían vapores cotidianamente, y ese fue el documento que anduve buscando, pero en este desorden. Confiamos en tu palabra, no te preocupes, dale. Que era un documento en que don Basilio Urrutia, cuando era jefe del Ejército del Sur, ordena limpiar el lecho del río. Dragar el río. Claro, porque decía que era para facilitar la navegación. O sea, Angol también fue puerto fluvial y cotidianamente o sea, sí, llegaba. eso quiere decir que por el Vergara llegaba la navegación a Angol también. Claro. Ya. Llegaba hasta Angol, no hasta el mismo centro de la Ya. ciudad, pero sí hasta muy cerca de la ciudad. Pero a las afueras de la ciudad. Claro. Ya. Y por ahí llevaban productos que allá no habían, ropa, tela, té, café, todas esas cosas. Y desde ahí los vapores cargaban madera, cuero, especialmente cuero. Y por supuesto que la madera, que era un producto pero bastante apetecido en el resto del país, porque el mayor productor en esos momentos era la familia Bunster. Y Ya. también exportaban mucha harina. Ya. Los primeros molinos, los más modernos, yo diría a nivel mundial, eran los molinos del señor Bunter, que es la primera industria que se pone a trabajar en 1867. ¿Las curtiembres en Angol fueron posteriores a los molinos? Claro, las curtiembres fueron posteriores. Ahí tenemos un señor Elizonde, hay un señor después de apellido italiano, en este momento se me fue el apellido, pero hubieron tres. A propósito de italiano, ¿cómo es esta llegada de los italianos a Capitán Pastene? ¿Tú qué nos puedes contar al respecto? En realidad, la empresa Ricci fue la que trajo los colonos franceses. Y por ahí en el museo hay algunas fotos de cuando se estaba comenzando la ciudad, es decir, en 1904. Estaba recién delineándose la ciudad, y yo tengo en mi poder un silabario de la colonia Nueva Italia, hecho en Italia en 1901 y traído con cosas de la Araucanía, con canto, con adivinanzas, con todo ese tipo de cosas que a ellos les iba a tocar vivir. ¿Y cómo llegan los italianos a ubicarse en Capitán Pastene? Bueno, primero que nada se le encargó se encargó de la compra de tierras el señor Ricci. Ya. Y luego que tenían los terrenos ya adquiridos, llegan en barco a Talcahuano, de ahí en tren hasta Angol, y de Angol digamos en ferrocarril hasta
hasta Purén, perdón, hasta Los Sauces, y por ahí A lomo de carreta. a lomo de, claro, Mm. caballo y carreta. Los italianos tuvieron una rápida adaptación. Hubieron algunos líos que, digamos, por quejas de colonos chilenos que se sentían desplazados, muchos reclamos también de parte de mapuche, pero en general tuvieron pocos problemas, sí muchos sacrificios. Tú citaste recién el ferrocarril, ¿ya? Esto le dio un alto impacto, digamos, ¿no es cierto? Fue muy impactante en lo que fue, digamos, después la conquista posterior que se hizo en 1860, 1870, de todo lo que es esta zona de la Araucanía. Claro, el ferrocarril es un proyecto que trae el presidente Federico Errázuriz Zañartu, que gobierna Chile entre 1871 y 1876. Y el constructor de este ferrocarril, cosa extraña porque cumplió su palabra, o sea, que un político cumpla su palabra para mí es un hecho notable. Uh-huh. Cumplió su palabra y es así como en 1875 Angol celebra la llegada del ferrocarril. Queda como punta de rieles porque no había más rieles. Pero lo lindo es que todo hacía pensar que el ferrocarril iba a ser la columna vertebral del desarrollo chileno. Nadie se imaginó que los mismos que habían autorizado el ferrocarril se iba a utilizar lo mismo que hoy día se están utilizando las municipalidades para pagar los favores políticos. Porque el ferrocarril tuvo que soportar la sobrepoblación de empleados, porque en una parte se necesitaban 2 palanqueros y habían 6, porque habían votado por el candidato de moda y había que pagarles el favor y había que contratarlo. Entonces, todos los días habían desfalcos, todos los días habían trenes que chocaban, carros que se despedazaban, 20, 30 metros de línea que había que reponer. Para mi gusto, no es mucho lo que conozco, pero para mi gusto, yo diría que el ferrocarril fue crónica de una muerte anunciada. Como decía Gabriel García Márquez. Claro. Bien, estamos en Puntos de Vista a través de las pantallas de Zona Cero Canal, gracias a la gentileza de Imal y Asociados, en calle Joaquín Díaz Garcés, esquina Camino a Los Ángeles, una empresa de construcción, ingeniería, donde usted puede hacer las partes y piezas para la grande, pequeña y mediana empresa que trabaja entre el Valle Central y la región de Chiloé. Imal y Asociados, al servicio del país, presente en grandes proyectos como por ejemplo el Estadio Germán Becker en Temuco, ¿ya? Como en la industria azucarera en San Carlos, Chillán, en la industria de la celulosa, etc. Imal y Asociados con su teléfono 0432-551-580, www.imal.cl en la web. Gracias también a La Turbina, hotel, bar, restaurante y centro de eventos, donde usted puede degustar la mejor gastronomía de la zona, donde usted puede reservar para su boda, para su bautizo, para su cena, para su familia, para sus almuerzos, para cuando usted guste. La Turbina en Coihue, camino a Nacimiento, sin número, con su teléfono 043 2 400 300. Hacemos un alto y regresamos.